Primera de Corintios, capítulo 8. Hermanos, sabemos, por lo que hemos estudiado, que esta era una iglesia con algunas situaciones difíciles, algunos problemas de división, de carnalidad, de pleitos entre los hermanos. Un poco también estaba el pecado de la fornicación. Y Pablo en el capítulo 7 también toca un tema. En el versículo 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Y una de las cosas que estos hermanos de Corintios le habían escrito era cómo comportarnos con la comida que se sacrificaba a los ídolos. ¿Qué comportamiento tenemos que tener entre nosotros los hermanos? Y eso trata el capítulo 8, que solamente tiene 13 versículos. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es un poco el contexto de qué era el problema. Y después vamos a introducirnos en el capítulo, sabiendo que el capítulo tiene un principio fundamental. Posiblemente o seguramente nosotros hoy este problema específico no lo tenemos, ¿verdad? En algunos lugares puede ser que sí, o tal vez podamos llegar a tener algunos de nosotros. Pero lo importante de este capítulo es el principio que el Señor dejó en su palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo quiso, por eso escribió, inspirado por el Espíritu Santo. El problema, hermanos, era que se sacrificaban animales para los ídolos. Algunos ídolos, ¿verdad?, de esa época: Zeus, Apolo, Afrodita, de los griegos, algunos supuestos dioses, ¿verdad? Y parte de esa vianda, de esa comida, iba para los rituales. Se le daban a los sacerdotes, se le daban el templo de ellos y se sacrificaba eso. Pero otra parte de esa comida iba al mercado, al mercado, o sea, a la calle, a las carnicerías. Y había dos grupos de hermanos. Algunos hermanos que tenían la libertad de ir y comprar esa comida y comer, por supuesto. Y había otro grupo de hermanos con la conciencia un poco más débil, que también iban, compraban, comían eso, pero su conciencia les acusaba de que estaban ingiriendo, comiendo comida que era sacrificada a los ídolos. Entonces estaba ese problema, que algunos hermanos que tenían mayor conocimiento, mayor experiencia sobre algunos asuntos, tenían esa libertad, porque para ellos un ídolo no era nada. Tenían la libertad de ir, de comer, agradecer al Señor y poder comer esos alimentos. Pero otros hermanos que habían salido de la idolatría, que estaban volviéndose al Señor, convirtiéndose al Señor, viendo el actuar de los hermanos, ellos también actuaban de la misma manera, pero su conciencia los acusaba. Y ahí venía el pequeño o el gran problema que había. Era un gran problema, hermano. Capaz nosotros hoy no dimensionamos, ¿verdad? Pero era un gran problema. Porque los que tenían conocimiento y tenían esa libertad y esa tranquilidad, para ellos no era nada. Y posiblemente, dice un hermano, que le decían a los de conciencia débil: vení, dale, comamos, si esto ya no es nada. Y los de conciencia débil comían, pero eran heridos, sus conciencias. Ellos todavía no tenían ese conocimiento, esa madurez, porque ellos comían algo que pensaban que estaban comiendo, algo que era de los ídolos. Y en ese contexto se escribe este capítulo. Este capítulo, hermanos, es para toda la iglesia, pero en especial para los hermanos que tienen más conocimiento. En especial. Eso no significa que los hermanos
que tenemos o que tienen menos conocimiento no es para ellos, no, porque también le habla a ellos y les dice un par de advertencias. Pero acá el apóstol quiere mostrar un principio, que el amor tiene que estar encima del conocimiento. O sea, que el amor tiene que gobernar nuestras emociones y el amor tiene que gobernar nuestro conocimiento. Eso es lo que el apóstol quiere enseñar sobre este asunto particular. Pero como principio, nosotros sabemos por medio de la palabra que, hermanos, sin el amor es imposible vivir la vida de iglesia. Es imposible. Este capítulo 8 tiene relación el 8, el 9 y el 10. Hay que leer completo para poder entender todo lo que el apóstol está queriendo decir. Y la cúspide está en el capítulo 13, Primera de Corintios, que todos sabemos, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 13, que habla del amor. Entonces Pablo va a ir introduciéndose, va a ir explicando todo lo que significa esto, todos estos problemas prácticos, para ir después y terminar en el capítulo 13, que habla del amor, del perfecto amor, del amor que habla la palabra, no el amor que a veces nosotros creemos, ¿verdad? Que puede ser un amor sentimentalista, puede ser un amor mezclado, un amor emocional. Ese es el amor nuestro natural, un amor condicionante, pero el amor de Dios no es así. Y ahora vamos a ver eso. Vamos a introducirnos, hermanos, en el capítulo. Amén. Versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no sacar de contexto este versículo, porque a veces muchos agarran este versículo y lo toman como escudo para no estudiar la palabra. No, ¿para qué? Si el conocimiento que hace envanece. Y es cierto, hermanos, todos sabemos que el conocimiento envanece. Un poco de conocimiento en cualquier área nos infla. Un poco de conocimiento en la palabra de Dios nos infla. Eso es natural, es normal. El que sabe más que otro, por naturaleza, se hincha un poquitito de orgullo. Y a veces un poquitito mucho, ¿verdad? Pero la palabra, hermanos, como estudiamos el martes en Santiago capítulo 2, no se contradice. Por eso tenemos que entender el contexto. Porque el Señor nos insta, por medio de toda la palabra, a que profundicemos y a que vayamos al conocimiento. Hermanos, en Romanos capítulo 15, versículo 14, el apóstol Pablo les dice: ahora sé que están llenos de bondad y llenos de conocimiento, y se pueden exhortar unos a otros. Colosenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo dice: estoy orando para que seáis llenos de conocimiento. Filipenses capítulo 1, versículo 9, estoy orando para que abundéis en ciencia y en conocimiento. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Y lleguen al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5, a la fe añadid virtud, piedad, y entre esas cosas está conocimiento. Y en segunda de Pedro, el último versículo, Pedro, después de escribir sus 2 cartas, el apóstol dice: ante todo, creced en la gracia y creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, vemos que hay muchísimas, y hay varias más, solo he citado 4 o 5, muchísimas advertencias
de que tenemos que conocer la palabra de Dios. Hermano, tenemos que estudiar la palabra de Dios. No agarremos este versículo y no lo saquemos de contexto, porque fuimos llamados a estudiar la palabra, a conocer la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios podemos conocer al Padre, podemos conocer al Espíritu Santo y vamos a conocer a la persona de Jesucristo y estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. El conocimiento de la palabra, hermanos, es fundamental para el crecimiento de la vida cristiana. Pero ese conocimiento sin amor no sirve de nada. Ese es el problema, hermano. Muchos podemos tener ese conocimiento, que es importante, pero si no va acompañado del amor, ese conocimiento no sirve de nada. Es más, podemos destruir a nuestros hermanos. Podemos destruir nuestras familias con mero conocimiento. Hermanos, el conocimiento sin amor produce arrogancia, produce orgullo, produce personas soberbias y produce algo muy habitual en la iglesia, el legalismo. Eso produce el conocimiento sin amor. Pero el conocimiento con amor produce personas humildes, sencillas de corazón, parecidas a Cristo. Aman a Dios. Las personas que tienen conocimiento con amor, si ese conocimiento nos quebranta, nos lleva a Cristo todos los días, va a producir personas que amen a Dios, que amemos a Dios. Va a producir ese amor a Dios, va a producir que yo pueda también amar a mi hermano. Y ese amor a mi hermano también va a producir que yo esté dispuesto a sacrificar mis derechos, mis libertades por mi hermano. Ese es el amor. Estar dispuestos a pensar primero en el prójimo y después en mi persona. Pero para eso tengo que conocer. Y ese conocimiento me va a llevar al Señor. Y el Señor, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, va transformándonos. Y ahí podemos amar a nuestros hermanos. Parece fácil, ¿verdad, hermanos? Pero no es fácil. Eso lleva un proceso, eso lleva un tiempo. No es algo del día a la noche. Lleva toda la vida parecernos a Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Padre quiere. Que seamos como Cristo. Amén. Entonces, ahora sí entramos ya un poco más profundamente. Dice, el conocimiento envanece. Ese conocimiento, hermano, que ellos tenían, producía orgullo. El conocimiento envanece y el amor edifica. Lo único, hermanos, que va a ayudar a que edifiquemos la iglesia es el amor. Podemos tener dones. Esta iglesia tenía muchos dones. Esta iglesia estaba llena de dones, pero no les servía de nada. Nosotros también podemos tener dones, trabajar, hacer muchas actividades. Pero si en nosotros no está el carácter de Cristo y no está el amor de Dios, no se manifiesta eso, no sirve de nada, hermano. Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si alguno, inclusive esos que tienen conocimiento, se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hay hermanos
que tienen más conocimiento que otros. Y eso es normal y va a ser siempre así. Pero aún esos hermanos que tienen más conocimiento, les falta mucho por aprender. Muchísimo, muchísimo. Y si uno es humilde y dice, qué poco sé. Claro, en comparación a otro hermano capaz sé mucho. Pero en comparación a lo que yo debería saber, qué poco que sé. Esa es nuestra realidad, hermano. Pero, versículo 3, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, y amamos a Dios por medio de su palabra. Esa palabra es conocido por Él. Es la misma palabra que usa la Virgen María cuando era virgen en Lucas capítulo 1, versículo 34. ¿Cómo puedo si todavía no he conocido hombre? Es la misma palabra que se usa acá. Conocido en un sentido de intimidad, de una experiencia personal. O sea, Dios, ¿qué quiere tener con nosotros? Intimidad, una experiencia personal. Si amamos a Dios, vamos a tener una experiencia con el Señor, con Dios. Vamos a tener intimidad y vamos a ser, hermanos, imagínense, conocidos por Dios a través de Cristo. Qué bendición, qué privilegio, hermanos. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. El apóstol acá quiere dejar bien en claro acerca de las comidas, viandas de comida que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Nada, los ídolos no son nada. Y que no hay más que un Dios. Algunos hermanos conocían esto, pero otros hermanos con conciencia débil todavía no conocían algunas cosas, no tenían tanto conocimiento. Entonces Pablo quiere dejar bien en claro esto, que no hay más que un Dios, porque ellos tenían varios dioses. No sé, algunos conocerán a Zeus, Apolos, Afrodita, y hay una lista. Y ellos, entonces los que se convertían al Señor, ahora nosotros creemos en el Dios, en este Dios, el Dios de Abraham, por medio de Jesucristo, y los otros dioses, ¿qué vamos a hacer? No. Pablo quiere dejar bien en claro. No hay otros dioses, no existen, esos son inventos humanos. Hay un solo Dios. Versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, versículo 6, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, amén, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, porque había varios señores, supuestos señores. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Acá Pablo quiere dejar bien en claro, y la palabra, hermanos, quiere dejar bien en claro, no es que está el Dios de los musulmanes, el Dios, no existen otros dioses. Aunque ellos crean que existen, aunque algunos dicen que hay muchos dioses y hay muchos señores, no existe otro Dios. Hay un solo Dios y un solo Señor, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguno hoy acá tiene duda de que puede ser que haya otros dioses, que no existe otros dioses, dice la palabra de Dios. No hay. Y no va a haber jamás, porque hay un solo Dios, el Padre. Y un solo Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
Pablo quiere dejar bien en claro a estos hermanos. Porque, hermanos, ellos vivían para nosotros capaz es fácil entender esto, pero ellos vivían en un contexto donde había muchos dioses y muchos señores. Pero Pablo quiere dejar bien en claro eso a estos hermanos en Corinto y a toda la humanidad, que no hay otro Dios y no va a haber jamás otro Dios. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Ahí está el tema, hermano. No en todos hay este conocimiento. Y le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. O sea, no en toda la iglesia había este conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que hay un solo Dios y un solo Señor. Y que las comidas, que no hay ídolos. Y que la comida no tenía valor. No todos tienen ese conocimiento. Entonces nosotros, en este principio, Pablo nos va a mostrar que con esos hermanos que todavía tienen una conciencia frágil, una conciencia débil, por la falta de conocimiento, porque están recién convertidos, no por una falta de conocimiento, por irresponsabilidad. No, porque ellos están saliendo de una situación difícil. Y ahí está el trabajo de la iglesia, ayudar a los hermanos a que puedan ir, ahí está el discipulado, conociendo la palabra. Porque, hermanos, el conocimiento de la palabra nos trae libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, somos libres, libres del pecado, libres de la ley, libres de todo. En Cristo Jesús tenemos libertad. Dice en 2 Corintios, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No habla de libertinaje y no es una libertad para hacer lo que yo quiero. No, es una libertad para hacer la voluntad del Padre y para vivir en Cristo y con Cristo. Y algunos tenían esa libertad. Y amén por esa libertad. Pero otros no, todavía. Porque algunos, el versículo 7, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Acá hablaba a los Corintios. Romanos capítulo 14, hermanos, habla del mismo tema. Pero en Romanos capítulo 14 el problema era que había judíos y gentiles. Y ahí el problema era la comida y los días y las fiestas. Entonces Pablo le dice en esa carta a los romanos, le dice a la iglesia, tengan paciencia. Le dice lo mismo que acá. Tengan paciencia con estos hermanos. A medida que vayan conociendo la realidad de Cristo, van a ir dejando esas sombras. Van a ir dejando. Pero ellos todavía están muy arraigados a estas cosas, a estas costumbres. Hermano, acá no está hablando de tolerar el pecado. Y tampoco está hablando de tolerar nuestros caprichos. No está hablando de eso. Está hablando de algunos asuntos específicos y prácticos que estaban sucediendo ahí. Pero como vuelvo a decir, lo que el apóstol quiere enseñarnos acá, y vamos a ver en estos 5 versículos finales, es que nuestra libertad, que el amor esté por encima del conocimiento, que el amor maneje el conocimiento y pueda restringir hasta nuestros derechos y nuestra libertad. Por amor a mi hermano. Comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, si bien la comida, dice el apóstol, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea que el comer, no porque comamos esa comida seremos más, ni porque dejemos de comer seremos menos. Acá lo que el apóstol estaba mostrando es la actitud que debe tener un creyente. Versículo 9. Y este, hermano, para mí es el versículo
clave de este capítulo. Pero mirad, presten atención, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hermanos, esta palabra libertad está en el capítulo 9, una hojita más adelante, 4 veces. Y es la misma palabra que usa el apóstol en el versículo 4, que es derecho. La palabra libertad y derecho es lo mismo. O sea, podemos decir que este derecho nuestro no venga a ser tropezadero para los débiles. En el 9:4 habla, no tenemos derecho de comer y beber. En el 5, no tenemos derecho. En el 12, si otros participan de este derecho. Y la segunda parte del 12, pero no hemos usado de este derecho. Un derecho adquirido, justo. Es la palabra que acá en el versículo 9 de 1 Corintios 8 usa libertad, pero es la misma palabra. Mano, esa palabra me llamó mucho la atención. Es la palabra exousia en el griego. Exousia. ¿Y saben qué significa, hermanos? Significa autoridad, significa privilegio, significa fuerza. O sea, esa autoridad que yo tengo de comer esa carne, ese privilegio que yo tengo, que me gané ese privilegio gracias a Cristo Jesús. Yo tengo ese privilegio, yo tengo ese derecho. Un derecho con mucha intensidad, dice el original. Un poder otorgado. O sea, era algo fuerte que Jesús en la cruz pagó para que nosotros tengamos esa libertad, ese derecho de poder participar de un buen pedazo de carne. Pero por culpa de otros hermanos que son quisquillosos, entre comillas, yo no puedo participar de ese derecho. No, problema de él. Yo voy a participar de esto. Ahí estaba el problema. Por eso el capítulo 9, cuando el hermano que venga exponga, tiene muchísima relación con el capítulo 8. Pablo dice, yo tenía derecho a esto y dejé, tenía derecho a esto y dejé, tenía derecho a esto y dejé. Yo. O sea, Pablo predicaba con el ejemplo, hermanos. Entonces, versículo 9, mirad que este derecho, este privilegio que tenemos, este privilegio con mucha intensidad, es algo que yo tengo, que me corresponde. No sea de tropiezo. En el original dice, no sea piedra de tropiezo. No sea un estorbo, también dice en otras versiones. Para los débiles. Esos débiles son hermanos. Por eso vemos, hermanos, cómo el Señor nos lleva a que le está hablando a los hermanos que tienen más conocimiento para que ellos sepan cómo comportarse con los débiles. Hay que tener, hermanos, mucho cuidado con el conocimiento. Porque por culpa del conocimiento mal usado, podemos destruir a nuestro hermano. Acuérdense, el conocimiento mal usado, sin amor, trae orgullo, trae división, no edifica. Versículo 10. Pero si alguno te ve a ti, ¿a quién? Al que tiene conocimiento. Que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos. La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Ven, hermano? O sea, si te ve a ti, que ya tienes esa libertad y ese derecho, pero un hermano que todavía le cuesta, porque está empezando la vida cristiana y para él eso es, su conciencia todavía lo acusa, es débil todavía, es un hermano frágil.
¿Vas a usar ese derecho que te corresponde para herir a tu hermano? Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo, miren hermanos lo que puede hacer el conocimiento, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Miren lo que puede hacer, hermanos, el conocimiento sin amor. Se perderá. Hermanos, esa palabra se perderá. Es la misma palabra que se usa en Romanos capítulo 14, versículo 15. Y si tu hermano se pierda, y se pierda tu hermano, porque era el mismo problema en otra localidad, solo que en Romanos estaban los judíos con los gentiles, acá eran solo gentiles. Esa palabra perderá es apolumi en el griego, en el original, apolumi. No está hablando de una pérdida de salvación, hermanos. No está hablando que se pierde la salvación. Esa palabra apolumi significa destruir. O sea que por el conocimiento tuyo se destruirá el hermano débil, por quien Cristo murió. Y acá vemos, hermanos, los dos aspectos. El amor edifica. Y el orgullo, el conocimiento destruye. El conocimiento sin amor destruye. Hermanos, o yo edifico o puedo estar destruyendo a mi hermano con mi actitud. Esto es grave para Cristo. No solamente es grave, es pecado. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en nuestro andar diario. Esa palabra apolumi a mí me llamó mucho la atención. Significa la raíz apo, apartado. La primera parte, apartado. Y la segunda parte, que es lumi, significa destruir. Estoy apartando a mi hermano para destruirlo totalmente. Eso quiere decir. Con mi actitud. Estoy destruyendo a mi hermano. Y a veces destruimos a nuestros hermanos y no nos damos cuenta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos falta amor. Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, miren, hermanos, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. A veces queremos apurarnos con hermanos que vienen con situaciones difíciles de conciencia. Hermanos, no estamos hablando de pecado, de tolerar el pecado ni tolerar algunos caprichos. No estamos hablando de eso, hermanos, para que se entienda. No vamos a decir, yo tengo la conciencia débil y no me voy a congregar. Y yo tampoco no me voy a congregar, voy a mi derecho de congregarme y nadie se congrega. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo otra cosa, hermanos. Acá no estamos hablando de tolerar el pecado. La conciencia débil está hablando sobre estos hermanos, como explicamos, que tenían ese problemita, ¿verdad? Y que nuestra actitud sea la correcta. Y si tenemos que a veces renunciar a nuestros derechos y a nuestros privilegios por amor a nuestros hermanos, que lo podamos hacer. Y eso va a traer dolor, y bueno, pero es el dolor que hay que pagar como el dolor que pagó Cristo. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Versículo 13. Por lo cual, acá está la conclusión. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Espero que acá no haya ningún hermano con ese problema, ¿verdad?
Porque queremos seguir comiendo carne. Pero si hay algún hermano con ese, ¿qué tenemos que hacer? Abstenernos de comer carne para no poner tropiezo a mi hermano. Por eso en el capítulo 9, cuando termina, habla del atleta. El atleta, para llegar a la meta, para correr, se tiene que abstener de ciertos alimentos. Porque ¿qué quiere él? La corona, el premio. Y nosotros, hermanos, si queremos esa recompensa, si queremos vivir en santidad, si queremos agradar al Señor, tenemos que abstenernos de ciertas cosas por amor al hermano. Yo me imagino, leyendo la carta, dije, estos hermanos después de leer, ahora ya no podemos comer. Urgente discipulado con estos hermanos, de débil conciencia, urgente, por amor y por la carne, ¿verdad? Porque uno tiene esa libertad, quiere seguir comiendo de lo que Dios nos da. Pero si tenemos que abstenernos, hermanos, hagamos ese esfuerzo, por amor, por amor. Hermanos, si no tenemos amor, no somos nada. Vamos a concluir con Romanos capítulo 15. Tendríamos que leer todo el capítulo de Romanos 14, no lo vamos a leer, pero el 15 es como la conclusión del 14 y dice, así que, capítulo 15, versículos 1, 2 y 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, los ataques de los que le atacaron cayeron sobre mí, dice el apóstol. O sea, ni Cristo se agradó a sí mismo, ni Pablo se agradó a sí mismo. Y nosotros, hermanos, no debemos agradarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a agradar a nuestro prójimo en amor, por medio de la palabra. Eso es lo que nos quiere enseñar. Y terminamos con 2 versículos, hermano. Que lo vamos a hacer en 2, 3 domingos, pero quería terminar. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Son palabras terribles, hermano. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Qué difícil. Todos buscamos nuestro propio bien, o casi todos, ¿verdad? Capaz algunos no. Buscamos estar bien, cómodos, tranquilos. Pero eso no nos enseña la palabra. Y terminamos con el versículo 33 del capítulo 10. Como también, dice el apóstol, yo en todas las cosas agrado a todos. Miren cómo era el apóstol. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No me importan mis beneficios, no me importan mis derechos. Yo busco el bien del otro. Sí, pero vos tenés derecho, Pablo, no me importa, lo hago por Cristo, por su evangelio y por su iglesia. Y termina diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén, hermanos. Que podamos instruirnos en el conocimiento de la palabra, pero siempre el conocimiento de la palabra tiene que ir
de la mano con el amor. Y que podamos tener amor, que el Señor pueda conquistar nuestras almas, que podamos tener un carácter como el de Cristo y que eso nos ayude y nos lleve a pensar en mi hermano y no tanto en mi persona. Amén. Que el Señor nos bendiga.